Hace unos días, Alfredo Jalife Rames, psiquiatra y analista geopolítico, fue detenido en la Ciudad de México en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra, interpuesta en 2022 por Tatiana Cloutier. Los delitos de los que se acusa Jalife son difamación, calumnias y violencia política. ¿Hasta qué punto este hecho puede ser considerado un acto de justicia? ¿Nos encontramos acaso ante un ataque artero a la libertad de expresión? Aquí lo analizamos. Quienes conozcan a Alfredo Jalife sabrán que es un personaje controversial. Este mismo personaje se ha enfrascado con anterioridad en una serie de dimes y diretes con la ahora candidata presidencial Claudia Sheinbaum. A Jalife se le adora o se le detesta. Lo que no puede ser puesto en duda es que Alfredo Jalife es un personaje muy bien documentado, un personaje con conocimientos, un personaje con una cultura muy amplia y desde luego un personaje con una lengua muy larga. No han sido pocos los exabruptos que Jalife ha tenido a lo largo de su trayectoria como articulista. A Jalife se le ha acusado de ser un calumniador, un misógino e incluso un antisemita. Más allá de ello, Alfredo Jalife ha mantenido en sus análisis geopolíticos y en sus análisis de la realidad nacional una perspectiva marcadamente crítica. Jalife no es un aplaudidor de la actual administración, aun y cuando ha mostrado un respaldo hacia la política del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde una perspectiva de izquierda, Jalife se ha caracterizado por ser un duro crítico del poder hegemónico colonialista, particularmente el de los Estados Unidos. Ha sido también un férreo defensor de la causa palestina. Todo ello le ha valido, como hemos mencionado, una serie permanente de descalificaciones y ataques personales por parte de sus antagonistas. Pues bien, como hemos dicho, el pasado martes Jalife fue detenido en la Ciudad de México en cumplimiento de una orden de aprehensión girada no por las autoridades capitalinas, sino por la Fiscalía de Nuevo León. Jalife fue detenido, privado de su libertad y trasladado, tal y como lo hacen con los capos del narcotráfico, vía aérea hasta Nuevo León, en donde fue liberado la madrugada del jueves luego de rendir su declaración. Según afirma Tatiana Cloutier, Jalife la señaló en 2022 de ser antimexicana por su desempeño al frente de la Secretaría de Economía, de entregar el litio a los capitales extranjeros y de representar los intereses de la oligarquía empresarial neolonesa. El lenguaje utilizado por Jalife es desde luego mucho más crudo y ofensivo y no lo reproduciremos aquí. No obstante, más allá de esto, si ustedes observan las diatribas lanzadas por Jalife en contra de Cloutier, no distan mucho de lo que cotidianamente se dice de cualquier miembro de la clase política. Para no ir más lejos, el propio presidente del país ha recibido como pocos una cascada inmensa de injurias, descalificaciones, ataques y señalamientos de toda índole. Vaya, al presidente del país literalmente le han dicho de todo, hasta de lo que se va a morir. Todo ello desde que el panismo inició en el año 2005 la famosa campaña negra del peligro para México. A lo largo de casi 20 años, AMLO ha recibido ataques y descalificaciones de manera constante. Sin embargo, el propio presidente del país ha declarado no tener la piel delgada. Entonces, ¿por qué Tatiana, ante un escenario que no se acerca ni de lejos al que ha padecido AMLO, responde de manera tan diferente? La respuesta a este proceder
tiene que ver necesariamente con los orígenes políticos y sociales de la propia Cloutier. Al ser hija de Maquio, Cloutier creció en un entorno que favoreció la consolidación de una férrea moralidad conservadora que le ha acompañado a lo largo de toda su vida. De ahí que los reclamos de Cloutier ante las palabras de Jalife tengan que ver con la salvaguarda del honor, de la reputación y del buen nombre de su familia. Todos ellos valores predominantes en la moralidad conservadora del siglo XIX y de la cual es heredera el PAN, de donde proviene Cloutier. Efectivamente, al igual que muchos, Cloutier abandonó la cuna política con la que creció, pero la moral conservadora que la definió permaneció inalterable. De ahí su cercanía crítica con los grupos empresariales de Nuevo León, de ahí su intolerancia ante las palabras de Jalife, ante los gajes del oficio de la vida pública. Aquí les pregunto, si ustedes son de la Ciudad de México y salen de vacaciones a Zacatecas y son asaltados en aquel estado, ¿en dónde interpondrán su denuncia? ¿En el estado del cual son originarios o en el estado en donde se cometió el delito? Cloutier no recurrió a la Fiscalía Capitalina para interponer su denuncia, ya que sabía que el delito de injuria no amerita cárcel en la Ciudad de México. Recurrió conscientemente a la Fiscalía de Nuevo León a sabiendas que Jalife sería detenido. Cloutier no buscaba una reparación justa del supuesto daño, buscaba por el contrario un escarmiento para Jalife, una venganza. Resulta preocupante que en pleno siglo XXI se sigan persiguiendo y encarcelando a las personas por sus ideas y por sus palabras, por muy torpes y perversas que éstas sean. Si AMLO siguiese la lógica de Tatiana Cloutier, ¿cuántos periodistas, opinólogos, comentólogos, blogueros y youtubers estarían tras las rejas? El conservadurismo echa raíces en la mente de las personas, se petrifica y nunca las abandona por completo. El proceder de Tatiana Cloutier lesiona duramente las libertades republicanas que todos deberíamos defender. Una persona que se muestra intolerante ante las palabras generadas por su trabajo al interior del Estado es una persona que debería dedicarse a otra cosa, no al servicio público, ¿no les parece?